Tremendo. Bueno, vamos a compartir un ratito de palabra, de charla y de todo lo demás. Así que nos vamos a acomodar a ver quiénes son los que van a estar en esta noche en esta mesa. Merendando con el pastor Walter. Bueno. No, estaba... Bueno, claro. Bueno, como le decía, el domingo pasado habíamos, después de todo lo que hablamos, al final de la charla quedó una pregunta, no quedó pendiente porque lo hablamos ya en ese momento, pero como que quedó picando. Habíamos comenzado a introducir un tema que yo no me acuerdo si fue directamente por el versículo de Pedro. ¿Vos te acordás? Porque fue como que estuvimos hablando. ¿Eso fue lo que dio pie a la pregunta de predestinación o estábamos hablando de otra cosa? No usamos el versículo de Pedro, pero estábamos hablando... No estábamos hablando... ¿Vos te acordás? No, arrancaste. No. Fue una pregunta tuya. Porque Sí. estábamos hablando... Fue una pregunta, una duda que planteaste ahí en la mesa. Que estábamos hablando sobre las cosas que hace Dios el domingo pasado. Estábamos hablando sobre cuando Él toma una decisión, cuando Él hace algo, si hasta dónde puede hacer o no, por qué hace las cosas, dónde queda mi libertad, dónde queda mi capacidad de elegir. Sí, mi capacidad de elegir y la capacidad de usar mi mente, por decir de cierta manera. ¿Dónde queda? ¿Hasta dónde es Dios? ¿Hasta dónde soy yo? Y ahí llegamos justamente al tema ese de la predestinación. Y sobre eso entonces, que es un tema, yo le voy a decir antes de empezar, no es para poner la expresión, pero antes de empezar les voy a hacer un comentario al respecto de esto de lo que es predestinación. La predestinación y la voluntad de Dios son dos temas paralelos que los vamos a unir en la Biblia. Es un tema que dividió a la iglesia. Es un tema que mantiene dividida a la iglesia. O sea, hay denominaciones cristianas, corrientes de la iglesia, por ejemplo, luteranos, hermanos libres, calvinistas, algunos se me van de la cabeza ya. La iglesia cuadrangular, la iglesia anglicana, bueno, ya me abro un poquito más y ya cayendo casi en lo que está al filo de la iglesia apostólica y otras más así, y entre ellos también metemos, por supuesto, la iglesia católica. Tenemos entre todos distintas posturas sobre lo que significa predestinación. Algunos consideran la división más grande, y por ahí vamos a entrar la conversación, la división más grande es que unos dicen Dios decide y define todo. Y los otros dicen, Dios observa todo y no hace nada. Esos son los dos troncos más amplios en los cuales se separa la iglesia. Que también involucra, por eso es un tema complejo, y decía para no meter la expresión, también eso nos lleva al punto de salvación. Porque si Dios decide todo, si uno no hace nada, y Dios decide todo, y Dios te elige, y Dios decide por vos, entonces si Él te llamó, ya sos salvo. No hay manera que te pierdas. Por lo tanto, esto es un tema que hablamos ya en el discipulado, la salvación está siempre asegurada porque todo depende de Dios. Al mismo tiempo, repito para no meter presión, ¿estamos bien? Al mismo tiempo, si Dios decide todo y vos te alejaste, sí, esto es calvinismo puro, vos te alejaste, significa que nunca fuiste salvo. En realidad, estuviste un tiempo en la iglesia nada más, haciendo nada, calentando silla, pero la verdad es que nunca fuiste salvo. Consideran que no te podés apartar de Dios si es que Dios te eligió. Pero si te apartaste es que nunca estuviste. Es una cosa medio retorcida, ¿no? De ahí nos vamos al otro extremo completo, es el que ya es la religiosidad pura. Ayer tuve una conversación, casi un debate con una persona de la República Dominicana sobre ese tema, diciendo que en el Señor estamos seguros, entonces el que dice que la salvación se pierde es un religioso fanático. ¿Es un religioso fanático el que dice que la salvación se pierde? Para mí no. Es leer la Biblia y tal vez sacar una conclusión de que la salvación realmente se puede llegar a perder. Algunos quedaron confundidos en el discipulado cuando hablábamos sobre el tema de la salvación, porque yo le explicaba que la salvación en sí, a ver si lo puedo simplificar, la salvación en sí no se pierde. Es como Dios te da un regalo y vos lo recibís y lo disfrutás
o no, pero el regalo no se pierde. Uno decide. El regalo está. Entonces, en ese concepto la salvación no se pierde. Pero la salvación no se pierde, pero yo me la puedo perder. Uno decide si perderlo o no, con sus actitudes. Ese es el punto más... Bueno, entonces, a ese punto nos lleva lo que es la predestinación y también dentro de la predestinación definir qué es la voluntad de Dios. ¿A qué llamamos voluntad de Dios? ¿Y qué pasa con la voluntad de Dios respecto de nosotros? ¿Se me entiende? Si hay una predestinación, si Dios decide todo o Dios no decide nada, ¿qué pasa con las cosas que Dios quiere o no quiere y dónde encajamos nosotros? Vamos a empezar, vamos a abrir con un texto que les voy a leer, lo suficiente como para predicar de eso solo y para generar un buen lío. Romanos capítulo 8, versículo 28 al versículo 30. ¿Qué pasa? Lo único que trajo Biblia. Es que ver una Biblia en una iglesia es una cosa rara en esta época. Biblia en la iglesia. Nos ¿qué? vamos modernizando. Claro. Lo que pasa, ¿viste cómo todos, cuando no hay pantalla, todos están desesperados, se pierden, no saben qué hacer? Dice así: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, primer punto para conversar, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, si vos fuiste llamado conforme al propósito de Dios, si Dios te llamó con un propósito especial, si Dios te llamó para un propósito especial, entonces todas las cosas te ayudan a bien. ¿Qué significa todas las cosas? Yo estaba pensando hoy, cuando arrancamos la reunión de hoy, veía, bueno, esto que les comenté antes, el sistema que estamos trabajando nuevo, en mejores condiciones y que todos lo pueden escuchar, y también veía, por ejemplo, la incorporación de Grupo Alabanza, en este caso de Nahara y de Ailén, que comenzaron a través de la crisis generada por la situación de pandemia. Se abrió una reunión nueva, tuvo que abrirse un culto nuevo, entonces el grupo que estaba con los jóvenes empezaron a involucrarse y a partir de ahí cayeron ya en esto. Todas las cosas te ayudan para bien, todas. Todas. Un problema te ayuda para bien, una crisis te ayuda para bien. Cuando vos estás conectado con Dios y con su propósito, todas las cosas te ayudan para bien. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Existe la predestinación o no? En la Biblia. Permiso, Acá hay un versículo, primera de Juan. Hermana, no me cambie el versículo. Estamos hablando de este versículo. Contésteme sobre este versículo. Después, si quiere, vamos a primera de Juan. Bueno, está bien. Bueno, por otro versículo que me... Pero, a ver, marido, sujeten a sus esposas, por favor. Por favor. La tuya con la paridad de género y el grupo femenino. Bueno, a ver si. No sé si predestinación como tal. A ver. Espera, yo tengo que ver si se te escucha. Habla. Ok. No sé si predestinación como Acércate al tal, micrófono. Pero que Dios nos crea con un propósito, sí, y nos llama. Ahora, no sé si hay una predestinación como tal. Entonces la Biblia miente. A ver. Romanos 8. Sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. Si querés lo puedes sacar. Ya no se va a usar aquí. Esto es conforme a... Porque a los que antes conoció, también los predestinó. A los que antes conoció, también los predestinó. Claro. ¿Existe la predestinación? Bueno, según esta palabra, sí. No va a perder, no va a perder. No. Está para bien, nada. eso está perfecto. La felicito. Sí, es para aprender. ¿Qué me quieres decir ahora de primera de Juan? Justo lo mismo que decía, y yo no le conocía, o sea, Juan decía, y yo no le conocía, pero el que me... Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado? Estábamos hablando de la predestinación. Ah, eso ya lo sé. ¿Pero qué? Vos me preguntaste. ¿Pero en qué nos quedamos? A ver. Había hablado Miriam, No, pará. había hablado Miriam y después yo había dicho que para mí Dios nos predestina con un propósito cada uno, ¿no? Como un profeta, como un evangelista, como un predicador, como un pastor. O sea, ya tenés un propósito en tu vida y Dios te predestina con eso. Y después está también en lo que haces vos con eso. O sea, para qué le bancarás tu vida. Pero vos ya, o sea, Dios te predestina con eso. Bueno, hablen de eso.
A ver si tiene razón Walter Román. Martín creo que estaba por opinar. Hacete cargo, me dijo. Dios te predestina para eso. No sé si es tan así que Dios te predestina para eso. Dios te ve como producto terminado, o sea, Él ya ve el final de tu historia. Eso es lo que quedamos el otro día en decir. Él ya ve la película completa. Como Él no tiene ni futuro ni pasado, tiene otro manejo del tiempo que no tenemos nosotros, Él ya nos vio a lo que vamos a llegar a ser. Él ya sabe de antemano si vamos a ser salvos o no. Se me venía a la cabeza la lectura de hoy con Sansón. Él fue creado, dijo Dios, para cumplir un propósito que era empezar la guerra contra los filisteos. ¿Estaba predestinado? Y el propósito se cumplió y a Sansón le costó la vida y le costó perder la visión y le costó muchas cosas. Pero, como te digo, él ve la película completa y no es que esté marcado nuestro destino. A mí lo que me gustó de la versión NTV que recién leímos, dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para que el propósito se cumpla. ¿Qué leímos en la NTV? En la mía. No, Romanos 8. Romanos 8, 28 al 30. Ah, ese versículo. Claro, en la versión NTV, que es lo que a mí me gustó, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman y son llamados según su propósito. Entonces ahí uno puede llegar a tomar de que uno puede elegir si quiere o no, pero Dios también te va llevando para que puedas tomar una elección correcta. Pero después también tiene uno si quiere llegar a ese fin o no. Y me quedo con lo que hoy habías dicho. El plan de Dios se cumplió. Y hasta dice la Biblia que, según lo que pasó con Sansón, mató más filisteos en ese momento que durante toda su vida. Pero el precio fue muy alto porque tuvo que dejar su vida en esa circunstancia. Y hay algo que me quedó con el final cuando él dice que Sansón, gobernó 20 años, pero en ningún momento dice que el pueblo de Dios o el pueblo de Israel siguió a Dios o estuvo en obediencia con Dios o estuvo esos 20 años de paz. Solamente dice que gobernó, y entonces uno también puede llegar a pensar de que si hubiésemos hecho realmente conforme a todo lo que Dios nos dio para poder cumplir nuestro propósito, también los demás hubiesen sido beneficiados si nosotros hubiésemos decidido correctamente. Entonces Dios te va llevando a que Él cumpla su plan, pone ciertas cosas para llegar a cumplir su plan, pero uno también decide cuál va a ser su final. Además le cruzó una mujer para que cumpla su propósito. Bueno, Una filistea. respecto a eso, Que ese fue el devocional de ayer, donde decía filisteos. que no siempre lo que yo creo que ese plan de Dios, conforme lo que yo entiendo de la palabra de Dios, es lo que Dios quiere hacer. A veces Dios se mueve de una manera que no está en el cuadradito de lo que yo entiendo de su palabra. claro, yo lo que decía era, como decía Martín recién, que Sansón Dios lo creó con un propósito, ¿no? Los filisteos, le dio esa fuerza. No se te escucha nada vos. Que Dios lo creó a Sansón con un propósito y le dio esa fuerza. O sea, para mí lo que yo entiendo es como que lo predestinó para eso. Le dio los dones también para alcanzar ese propósito. Entonces, como que en un punto, como decía Ezequiel, Dios lo va encaminando para eso. Después vemos todo lo que hizo Sansón a lo largo de su vida, cómo malgastó esos dones, cómo lo usó para su beneficio, para lo que él quería, ¿no? Y después vemos el final. Pero Dios lo había predestinado en un punto para algo. Por algo le dio los dones que le dio también, para que cumpla ese propósito. O sea, Dios te da los dones, no te pone dones y capacidades para que vos alcances lo que Él medianamente pensó para tu vida, pienso yo. Lo que me gustó de esa historia es que, bueno, los dones no se pueden perder, ¿no? Pero cuando le cortan el pelo a Sansón dice que le volvió a crecer y volvió a recuperar la fuerza. O sea, cuando él volvió a buscar de Dios, cuando se suplicó a Dios, todo ese poder y el Espíritu Santo vino sobre él y volvió, y es como que tuvo una segunda oportunidad. Creo que como para decorar un final feliz dentro de una novela era ideal. Mir, No, me recordó un poco, creo que lo que estábamos hablaron el domingo pasado sobre como que alentizamos el propósito que Dios tiene con nuestra vida. O sea,
cuando estaban relatando recién esa historia me venía el hecho de si Sansón hubiese hecho todo como Dios quería desde un principio, hubiera muerto, hubiera pasado todo lo que pasó. Entonces como que me venía eso también, de que muchas veces Dios tiene eso, un propósito, como que entre comillas nos predestina ya para algo, pero también está en nosotros cómo llegamos a ese predestino, si llegamos como Dios quiere que lleguemos o llegamos todo apagándonos el machucado de fuego. la vida. Qué loco, porque ahí mismo con eso, no vos en forma particular, sino el tema en general, estás confirmando y contradiciendo el mismo significado. Porque si somos predestinados en la manera que ustedes están diciendo, va a pasar eso que Dios dijo que pase y punto. Por lo tanto, no cabe la posibilidad de un plan B. Si Sansón hubiera sido predestinado para eso, entonces no cabe el plan B, salvo la salvación de lo que decía Ezequiel, de que depende de mi decisión. El plan B solamente es un giro para al final cumplir el propósito de Dios, que eso, ojo, eso sí es lo que pasó. Cuando no se dieron las condiciones, Dios cambia las cosas y en definitiva el propósito se cumple. Y acá vemos la razón de la división de la iglesia. Confundimos el concepto predestinación con llamado. Porque lo que están diciendo, ustedes más que nada, por eso los zurdos, lo que están diciendo los zurdos es que están dando la definición más que nada de lo que es ser llamado. Que dice la señora Ivana, la predestinación es el plan divino de proveer salvación a todos los hombres y hacerla efectiva, mientras que la elección es la selección de las personas que cumplen la condición de creer en Cristo. Aguante Wikipedia. Mirá. Esperá que a ver si... no puedo, de este lado no puedo. Si estuviera del otro lado, lo hago. Voy a terminar el versículo, porque la clave siempre está en la Biblia. La clave está en ir a la Biblia. Y yo simplemente me detuve en la lectura de un versículo para hacerles una pregunta de si existe o no la predestinación. Vuelvo a versículo Romanos 8:30. 29, perdón, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, está hablando, recuerden que está hablando de que a aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios, todas las cosas que hagan, todo lo que les pase, ayuda para bien. A esos, a los que están llamados conforme al propósito de Dios, que son a los que conoció antes, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús. O sea, ¿existe la predestinación? Sí. Pero ¿cuál es el nivel de predestinación que existe o cuál es la predestinación bíblica? Fuiste creado y por lo tanto predestinado por Dios para ser hecho a la imagen de Jesús. Fuiste creado y ya destinado y predestinado para salvación. Como decía Martín, Dios ya sabe quién es salvo o quién no. Esa es la gran duda o el gran debate. ¿Dios sabe o Dios decide quién es salvo y quién no? No, Dios no decide, o sí decide. Y acá tenemos otra vez el conflicto de predestinación. Claro. Dios no decide, pero sí. Espera, déjame terminar la idea. El conflicto de predestinación absoluta o una predestinación relativa. Dios no decide que vos seas salvo, pero Dios decide que todos sean salvos. Esa es exactamente la aplicación. A partir de ahí, Cada uno decide quién quiere ser salvo o no. toma sus decisiones, al tomar decisiones decide por qué camino andar, si responde al llamado o no, porque lo que ustedes estaban diciendo, por ejemplo, enfoquémonos en Sansón. Sansón no fue predestinado a ser el salvador de Israel contra los filisteos. Un ministro, dijiste profeta, evangelista, pastor, no estás predestinado a hacer eso. No, en un momento Dios te llama para eso, y cuando Dios te llama, desde antes ya te capacitó para que eso, pero Pero Dios no sabía que te iba a llamar, o sea, ya sabía que te iba a llamar para eso, por eso te capacitó para eso. sí, O sea, en un punto es como que al conocer lo que ibas a hacer, te encamina para ese lado. Por eso te capacitó para eso. sí, O sea,
No digo que te está predestinado porque la decisión la tomás vos. Ah, bueno, entonces. Pero te encamina, como decía Ezequiel, te encamina para ese lugar. ¿Y pero por qué me querés discutir? Si No, no. Está muy bien, está bien. Lo que te- Te está Porque bien. arrancó discutiendo, ustedes No bien. arranqué discutiendo. Me querían Es un buscar, debate, dijiste que es un- querían enroscar la víbora para decirme que no, que. No, eso no es predestinación. Predestinación es lo que dice esto. O sea, la predestinación de Dios alcanza esto. Es general. Fuiste creado. Hagamos de cuenta que no existió la caída del pecado. Que no existió Eva respondiendo a la serpiente. Hagamos de cuenta que eso no existió. Bueno, fuiste creado, automáticamente ya fuiste predestinado. A ser salvo. Acá no encajaría Jesucristo, no aparecería en la historia de En Jesucristo. un paraíso directamente. Ya fuiste predestinado para estar eternamente en el paraíso. Bueno, ocurrió lo que ocurrió en el medio, otra explicación de que la predestinación no es lo que mi mente me dice. Entonces Dios, que antes que me contestes y me retruques, Dios que ya sabía lo que iba a pasar, entonces preparó el plan alternativo. ¿Para qué? Dios es el gran previsor para que cuando suceda lo que él vio que iba a pasar, ya estaba la solución Para eso que pasa. para eso que iba a pasar. Pero mientras tanto, no hizo nada. No hizo nada. Tenemos que copiarnos un poquito de Dios y ser así previsores nosotros, ¿no? Con todas Pero las entonces cosas en somos el plan B de Dios. general. ¿A qué te referís? ¿En forma individual o...? No sé en forma individual, porque hubiéramos existido igual, tal vez. No lo puedo asegurar, ¿no? Lo que yo sí creo que somos el plan B de Dios es el cristianismo. Entonces, en general. Qué lío que nos estamos metiendo. Sí, es como que no. O sea, ¿hasta qué punto Dios hace? Me agarró frío, plan? ¿se nota? Claro. Esa es No se te escucha. Esa es mi duda puntual ahora. Sentate más derecho, así te acerca el micrófono. ¿Hasta qué- Pero hasta eso, que enseñar a estos chicos. Sentate derecho. ¿Hasta qué punto Dios hace plan B con cada uno? Porque, otra vez, Bueno, ahí, vamos al mismo punto. ahí vamos al pasaje de Pedro que hablamos la semana pasada, que lo tengo acá anotado, entonces lo voy a leer, que es primera de Pedro 1:2, que dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, o leído en otra versión, Dios Padre los conocía, los eligió desde hace mucho tiempo. Ya había visto lo que iba a pasar, en su previsión, en su conocimiento previo. ¿Hasta dónde, cómo fue exactamente, preguntaste? ¿Hasta qué punto Dios hace Dios hace en plan B? Bueno, cuando Él ve que vos te corres el plan original, ya ahí hace el plan B. Y si la querés retorcer más, si ve que te corriste de esa, también hace un plan C. Pero Yo- siempre sos vos el que lo activa. Yo creo que está mal que le nombramos un plan B o un plan C. Para mí, yo preveo claro, para mí, Yo me los busco. yo para mí prevé el error y ya tiene la solución, nada más. No importa si, Y bueno, no importa si es un pero a plan eso A, se un plan llama B, un plan C. B. No, pero ¿sabes por qué te lo planteo así? Ricardo. No, pero ¿por qué te lo planteo? Porque dicen, entonces yo soy un plan B, porque ya se ponen un rótulo, dicen, entonces yo soy La segunda. Claro, o sea, O la estoy acá porque... Uy, pero qué estoy acá. complicado que sos. Vos necesitas sanidad interior. No, yo no te estoy Qué hablando... bueno que gracias a que se alteró el plan del mundo, yo soy el plan B y estoy No, acá. bueno, Gloria a Dios por el plan B. No me estás entendiendo. ¿No ¿Viste la película de Plan B de Julia Roberts? Está buena. ¿Eh? En el tono, imagínate el tono que lo dijo él. Entonces que soy un plan B. Lo que él dice, siempre escuchando el tono de su voz. ¿Hasta dónde entonces hay un plan B donde Dios pone? O sea, siempre lo estamos viendo como que somos un error de un error o una solución a un error. O te lo reformulo de otra manera. ¿Hasta qué punto Dios nos da el changüí de cambiar las cosas para que nosotros encajemos en el plan? Hasta que el punto se confluye con el momento de la venida de Cristo. Mientras tanto tenés la oportunidad. Ese es tu límite. Si te quedaste afuera, quedaste afuera. sí, yo digo- Vamos, Pasa que el plan ya está escrito. vamos a leer algunos comentarios, que tengo uno gritando ahí. Sí, primero, Andrea dice, yo creo que estamos predestinados antes de nacer y nuestro libre albedrío es lo que nos puede alejar de esa predestinación. ¿Predestinados a qué, Andrea? Dice el profeta Javier Arce, ¡hola! Falto yo, dice. Bueno. Gonzalo, que hablé con él esta mañana, como las Gonza, 2 veces en un día ya es demasiado. Dios tiene planes, un diseño para nuestra vida. Eso te dije esta mañana, picarón. ¿Vos te acordás, no? Eso te dije esta mañana.
Está en nosotros buscar su guía para llegar a nuestro propósito perfecto, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Humilde opinión, sí, Señor. Nuevamente, el pastor Arce, dice mi esposa, la pastora Luisa, que le gusta mucho la enseñanza. Amén, pastora, cuando quiera, acá estamos. A ver qué más. Camila. Amén. Dice, creados para ser como Cristo. Exactamente. Dios no obliga a nadie, tenemos la libertad de elegir el camino. Nico, ahí. La segunda venida de Cristo también es predestinación. No te estaría entendiendo. Así que explica un poco más. Javier Arce, tremendo. Aleluya. Dorel. Dorel. Vos no sos un plan B, vos tenés el plan A, B, C. ¿Qué tal? A ver, contestate eso ahora. No, me parece, pero es lo que uno piensa. Uno no es el plan A, plan B, plan C. Hay un plan. Y si hay tantos Punto. planes, es porque Dios siempre nos da la decisión a nosotros. O sea, nosotros somos los que No, decimos. para mí es, si hay tantos planes porque sabe que somos imperfectos, vamos a meter la gamba y siempre él Pero tiene una por- solución ahí para ¿Y decir, por qué- bueno, y por yo qué sé que vas a meter meter la gamba? terror, Por va tus para acá. propias decisiones. Sí, obviamente. Siempre desde el primer momento Dios nos dio la decisión a nosotros. Vos fíjate, cuando pasó lo de Adán y Eva, o sea, Dios le dio la decisión a ellos. O sea, siempre le dio la decisión. Ellos decidieron, pasó lo que pasó, Dios activó otro plan. O el plan que vos decías que ya tenía la previsión. Entonces, Dios siempre sabe lo que va a pasar, pero nos deja la decisión a nosotros. O sea, ustedes tomen la decisión, hagan lo que quieran. Y vos ahí, como decías, metés la gamba y bueno, Dios activa otro plan que quiere que vos te salves. Bueno, todo lo yo demás. creo que no. O sea, para mí hay un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento y ese es el plan. Vos te sumás al plan o no te sumás, listo. No, vos estás hablando de otra cosa. Estamos hablando a nivel personal, a título personal, no el plan de Dios. Sí. En eso totalmente de acuerdo. Pero a título personal, ¿Dios me predestinó para algo? ¿Dios tiene un plan conmigo para algo? ¿Cuál es el plan que tiene Dios conmigo? ¿Qué pasa con la voluntad de Dios? En esa predestinación, si me corro, ¿qué es lo que hace Dios? En lo personal. ¿Entendés? Sí, es lo que venimos hablando. ¿Y qué tiene que ver el Antiguo y el Nuevo Testamento entonces con Es que el plan ya está, yo me sumo o no me sumo y al sumarme mi vida se está sumando al plan de Dios. Yo me sumo al plan de Dios. pero al plan que tiene Dios con vos? Sí. El propósito de Dios es global para todos los cristianos. Es individual, en el medio ministerial para la iglesia con la visión. Y en forma personal para mí. Esa parte del plan para mí. ¿Me sumo o no me sumo? Ya está escrito de antes, ¿no lo puedo cambiar? El plan está escrito, yo me sumo o no me ¿No lo sumo, puede es cambiar? decisión mía. No, creo que está predestinado ya. ¿Era voluntad de Dios que José fuera esclavizado y torturado? ¿Era voluntad de Dios que Sansón muera antes de tiempo, tal vez? Como dijo un funcionario hace poco, hay gente que se muere que no tenía que haber muerto. Hay gente que se muere antes de tiempo. Vamos a ir con el versículo. Mirá todos los versículos que tengo, solamente pudimos estar en la mitad de uno. A ver, dice Andrea. Un ejemplo claro es Jesús. Él fue predestinado y caminó siempre en esa predestinación. Nosotros, en cambio, muchas veces entramos y salimos de ese camino con nuestras decisiones fuera de Dios. Bueno, sí, está bien, más o menos, aunque ojo con la palabra predestinación. Vamos a versículo otra vez. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora, para complicarla un poquito más. Y a los que predestinó, que es a los que había conocido, a los que predestinó a ser hechos a la imagen de Jesucristo, a estos también llamó, para encajar en el propósito que Dios tiene con vos. Y a los que llamó, ahora está lo que vos decías antes, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En este contexto podemos decir que Dios decidió de antemano mi salvación, podría decir en este contexto. Haciéndolo, yendo a lo global, a lo totalmente global, Dios decide la salvación de todos, yo decido si participo, si lo recibo o no. Bueno, referente a eso,
hoy a la mañana creo que te lo dije, el versículo que dice que Dios pone camino de vida y camino de muerte delante tuyo y vos elegís cuál agarrar. O sea, siempre la decisión te la deja vos. Él no decide por vos. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, yo conocí al Señor, me aparté, me alejé, sé cuál es la verdad, pero no la quiero seguir. Entonces, es tu decisión. No quiere decir que la salvación no esté ahí. La salvación está, vos te la perdés. Quiere entrar. Bueno, seguimos un ratito. A ver, Pedro tiene mensaje para vos. ¿Puedo decir que Martín lo dice desde el punto de vista de un siervo? Entra al plan de Dios y se somete al plan de Dios como siervo sin salirse. Siempre puede haber alguien más rebuscado, ¿no? Eso ¿Entendiste? es ley de la iglesia. Ya. Camila, Dios nos creó con un propósito y a cada uno para amarnos, amarlo y hacer su voluntad. Y cuando hay un llamado, por más que nos alejemos, siempre vamos a volver a alinearnos a su propósito. Ahí estamos, eso es ok. Pero eso es donde yo quiero marcar la diferencia. Una cosa es llamado, propósito y otra cosa es predestinación. No es lo mismo. Esto está molestando. Que lo voy a mutear. Algo más. Nada más. ¿Me perdí alguno? No. Ok. Seguimos entonces con otro texto. Espera que muteo acá. Ahora sí, ahí estamos. Dice Jeremías capítulo 1, que es el mismo que yo ya tenía reservado y me lo está compartiendo Camila. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Bueno, ella me puso al 8, pero yo tenía solamente el versículo 5, un texto muy importante también en esto. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. De ahí se está tomando justamente la cuestión de predestinación, como si él hubiera sido lo que decías vos. Es exactamente lo que decías vos, predestinado para hacer algo. Pero ese es el llamado. Te llamé, te puse, te di por profeta a las naciones. ¿Dónde encaja en nosotros la predestinación? ¿A qué somos predestinados? A una sola cosa. A ser salvo. Después, Dios es el que nos marca el camino. Vos creo que dijiste en un momento también, nos acomoda en ese camino o nos presiona para estar en ese camino. A veces nos presiona de una manera un poco hasta desagradable para entrar en ese camino, pero siempre soy yo el que decide entrar o no entrar, estar o no estar. Primera de Pedro ya lo leímos. Romanos capítulo 9, versículo 15 y 16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y el versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Como el faraón. ¿Querés? Ahí tengo todos los versículos de Faraón acompañaditos. Justo yo estaba pensando... Al micrófono. Yo estaba pensando en eso, o sea, una pregunta que se me surgió ahora. ¿Es posible cumplir con tu propósito y no ser salvo? O sea, como que me venía eso. Para. Faraón. Es posible, sí, podés cumplir con tu propósito y no ser salvo. Pero ahí estás diciendo vos que Dios tiene el propósito de que no seas salva. Claro, eso es lo que me venía, porque bueno, ¿será que Dios... No, lo creó la al cosa es faraón así. y no quería que sea salvo? No. Dios puede cumplir el propósito en tu vida a pesar de que vos termines no siendo salva por tus decisiones. Ah. Hay un ejemplo en la Biblia que es... ¿qué? El que estábamos hablando hoy mismo de Sansón, que o sea, que vos decías que para vos fue salvo, Sí. pero tranquilamente podría poner, por ejemplo, podría haber no sido salvo y cumplir el propósito por el que fue creado. Claro, pero como me mencionó un hermano que estaba conectado, que ahí me recordó un versículo de Hebreos, lo menciona en la Galería de los Héroes de la Fe. ¿Vos lo conocés a Moisés? No. No, Moisés Medrano no. O sea que él sí fue salvo. Pero hay otra historia. Isaías 45. 45 es. Ella es la pastora, la escriba de Isaías. Cualquier duda de Isaías le preguntan a la pastora. Isaías 45 habla de Ciro, que era el rey de Persia. Dios le habla y Dios le dice:
aunque no me conociste, siervo mío eres. Entonces, Ciro fue funcional al plan de Dios, Ciro cumplió el propósito de Dios, Ciro ayudó al plan de Dios y nunca conoció a Dios. Hay un faraón de Egipto que uno de los reyes de Judá se enfrenta y dice: tu Dios, tu Señor, me envió a mí a esta batalla, así que no te metas. Y el rey de Judá igual se metió y terminó muerto. Y él cumplió un propósito de Dios, pero no significa que haya estado dentro del pueblo de Dios tampoco. Que es un faraón de Egipto, pero no me preguntes el nombre ahora. Entonces, ¿qué significa eso de que Dios endurece a quien quiere, tiene misericordia con el que quiere, Él te maneja, te manipula a su gusto? ¿Qué significa lo voy a leer literalmente? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca, de quien quiere Dios tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Qué significa eso? ¿Dios dirige nuestro destino? ¿Estamos predestinados? Se quedaron todos mudos. Yo una vez específicamente te pregunté acerca de eso por el faraón, cuando te dije Dios endureció el corazón del faraón, ¿no? Donde dice que Dios endureció el corazón del faraón, entonces el faraón no lo dejaba salir al pueblo de Israel. Y vos me dijiste que específicamente Dios tenía un propósito con el faraón, por eso endureció el corazón. Pero no quiere decir que lo haga con todo el mundo. O sea, no es que a todos Dios manipula, sino es una situación muy puntual donde Dios tenía un propósito específico y con el pueblo de Israel y con el faraón, ¿no? ¿Es posible que, por ejemplo, Dios ya supiera que el faraón nunca lo iba a conocer o que nunca se iba a arrepentir o que nunca lo iba a tomar como Dios, entonces por eso lo usa y endurece su corazón para cumplir sus propósitos? O sea, ¿es posible eso? Eso es muy interesante, lo que está diciendo Miriam, eso está muy cercano o mucho más cercano a la realidad de lo que significa el endurecimiento. Te lo voy a explicar con otra cosa, que tiene que ver con, en el Antiguo Testamento, con las guerras y con las masacres que ocurrían en el Antiguo Testamento. Vos ves en algunas situaciones a Dios que manda al rey o a algún guerrero o a algún juez que destruya a un pueblo completo. Y dice que no deje a nadie vivo, no una vez, lo vemos un montón de veces. Que no deje a nadie vivo, que mate a todos. Que no dejar a nadie vivo quiere decir para que no se reproduzcan, para que no siga el enemigo. ¿Por qué hace Dios eso? ¿Es Dios un Dios cruel? Dios no tiene en cuenta que esa gente se podía haber arrepentido, podía haber sido salva. Le está cortando Dios las alas, le está impidiendo que esa persona se acerque a Él. ¿Por qué Dios actúa así? Y ahí viene, a consecuencia de eso, es el comentario automático. Dios cambió. Antes se comportaba de una manera y ahora se comporta de otra. Recuerdo alguna vez hasta alguien que me dijo, no entendemos por qué Dios en aquella época actuaba de esa manera. Ahora, ¿por qué Dios actuaba de esa manera? Es justamente lo que Miriam está diciendo. Dios ve, conoce las decisiones, tu camino y el final de la historia. Dios vive en un spoiler eterno. Él no mira tráiler, Él tiene spoiler. Entonces ve tu vida, ya te vio hasta tu nieto, tu bisnieto, todo lo que vas a hacer, ya sabe todo. Entonces viendo que la decisión de Él no los llevó al camino del Señor, se alejaron completamente, no les interesaba, ¿qué hace Dios? Impide que se multiplique una generación o una persona que va a ser de tropiezo, de conflicto para el pueblo de Dios. Entonces, por eso los mata, los elimina. Ese es el endurecimiento. Cuando ve que en tus decisiones, en tu plan, no encaja el hacer la voluntad de Dios, entonces te endurece. ¿Pero qué significa te endurece? No te facilita. Te pone las trabas para que vos te tomes las decisiones, te lleva a tomar decisiones, te hace reaccionar en lo que está en tu corazón. Y ahí lo vemos, hay una secuencia de Éxodo donde dice que Dios endureció el corazón, endureció el corazón, endureció el corazón, sí. Y de golpe ves que dice, y Faraón endureció su corazón. En realidad, siempre el corazón de Faraón estuvo alejado de Dios. Lo que hizo Dios fue marcarle el camino, hacerlo reaccionar, mojarle la oreja, y entonces en un momento él ya directamente se resistió a lo que iba a hacer.
a lo que quería hacer el Señor. Pareciera ser que, no sé, Dios le manda a Moisés, Moisés habla con Faraón, lo manda que salga al desierto y de golpe lo endurece. Pareciera ser que Dios se está burlando. Pareciera ser que Dios está jugando. Y también, en definitiva, está al mismo tiempo poniendo a Moisés, probando a Moisés en su paciencia, en su determinación, en su constancia y en aumentar la fe. Ese es el endurecimiento del corazón, que lo vemos en 1, 2, 3, 4. ¿Sabes que una persona que siempre me sale con lo mismo de Acércate. por qué Dios, por ejemplo, mata a tantos pueblos? Ahí estamos. Y siempre me sale con la misma pregunta. Pero si Dios quisiera, ¿no te podría hacer cambiar de opinión? Nínive. Claro. Si Dios quisiera, te puede cancelar. Sí, totalmente. Es más, ¿Por qué no lo hace? lo manda a Jonás a Nínive sabiendo que Nínive se iba a arrepentir. Y Jonás no quería porque sabía que esa gente se iba a arrepentir, un pueblo que realmente no le agradaba. Y si uno se pone a pensar o hilar un poquito más finito, dice que en el tiempo de Jesús le cerró su corazón para que no sienta, sus oídos para que no escuchen y sus ojos para que vean y no crean, y él pueda cumplir su muerte en la cruz también. Porque si ellos creían que Jesús era el Salvador, no tendríamos hoy la muerte del mismo. Sí, Pero contestando eso mismo. Si eso hubiera pasado, nosotros quedábamos afuera de este plan. Sí, eso es... Es No lo relativo, podés pero saber, también. en realidad. Puede ser relativo también. Sí, es muy complicado afirmarlo. Pero no dice que a causa de eso fuimos injertados. Sí, ok, pero podés haber aparecido De otra forma. de otra forma. O sea, no sé, no me animo a asegurar eso. Puede haber sido de otra manera. Claro, como Raab, por ejemplo. Pero lo que me quedé con lo que decía Emir. ¿Puede Dios hacerlo cambiar de opinión? Sí, pues. ¿Y por qué no lo hace? Porque sería manipulación. Porque sería Es manipulación. decisión propia. Porque entonces sí habría una predestinación. No, vos estás predestinado para eso, vos tenés que hacer eso. No, siempre Dios deja en primer lugar la decisión personal. A ver, si me entendés, Dios no es zurdo. Por eso no me gusta ¿Te, esa foto. te das cuenta? No, las cosas son así. Siempre Dios pone en primer lugar la decisión personal. Siempre está por delante que vos decidas por qué camino querés andar. Como creo que vos mencionaste antes de empezar, no sé si estábamos al aire ya, Deuteronomio. Yo pongo delante tuyo, vos. Él dijo camino de bien y del mal, ¿Cuánto de empezar? de vida o Voy a la muerte. mañana y te van a dar Ah. una foto también. Él pone delante nuestro un camino de vida y camino de muerte, para que nosotros elijamos, decidamos por dónde andar. Dice, elige pues, yo decido. Aún con las consecuencias, aún con los errores que pueda haber en medio. Bueno, estamos casi terminando. Espera que quiero contar algo. Ya estamos. Casi terminando, no me quedó otro versículo más de los de Faraón que no se los voy a mencionar para no aburrir con ¿Puedo- esto. puedo agregar uno Vuelvo yo? por sí, si tenemos el cierre. Vuelvo al versículo original. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Antes de cerrar me quedo con eso. Justificó. ¿Qué significa que te justifica? Te pone delante de la salvación para que vos decidas a través de la fe recibir a Cristo y entonces, como dice Romanos capítulo 5, 3 antes, justificado por la fe, se restaura tu relación con Dios. Y en lo que justificó, glorificó, te pone en una posición de bendición. Eso para ir a otra predicación. Diga, No, don- ya está. No, yo me quedé Hice con... todo para que vos- No, yo me quedaba con una duda en el Proverbio 16:4. Proverbio donde- 16:4. ¿Qué sí, dice donde Proverbio dice, 16:4? el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso Aún al al perverso impío. para el día de la calamidad. ¿Qué versión? NTV, ¿Cómo te sabe de memoria esa versión? me gusta más. Te felicito. Yo no me Igual puedo está sacar la Reina Valera a la cabeza. No me la puedo sacar. Bueno, dale, perdón. No, a todo lo que estábamos hablando, a mí me quedaba toda esa duda de este versículo. Se dice que el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso el perverso para el día de la calamidad, que era lo que también estábamos hablando con respecto al faraón y de las personas que ya de antemano Dios sabe que por más que quieran no va a cambiar, y por más que uno diga, "¿Y entonces por qué no le da una oportunidad?". Yo creo que siempre Dios le da permanentemente las oportunidades, aun cuando conoce su corazón,
y queda totalmente desviado. Y aún para ese día que ya está preparado, ellos son los que están destinados. Cuando estábamos hablando recién, justamente, y recién Mira lo nombró también acá en silencio, que hoy con Martín estamos hablando de la prostituta Rahab. Rahab, cuando van a Los Ángeles, ¿no? O sea, y Dios después termina eliminando todo el pueblo, ¿no? O sea, Igual ahí no a te- Los Ángeles. bueno, había dicho Los Ángeles. Los Dos espías eran. O sea, Dios le da la oportunidad de que elija, ¿no? Y ella elige, decide, porque también puede haber dicho no, o no podía haber mentido. Mi pueblo es Jericó, no ustedes. Y decidió, y a causa de su decisión y de lo que hizo, después ella y su familia se salvaron. O sea, Dios conoce, tiene previsión, como dijiste, pero también te da, si sabe que hay una posibilidad de que vos elijas o decidas o te salves, Dios te la da, como se la dio en este caso. No es que... Me voy a quedar con ese versículo. Colo se te escucha lejos, te lo dicen todo el tiempo. Pero estoy hablando del micrófono. Bueno, pero no estás ahí. Es que habla ahí. Hola, ahí se me escucha bien. Mira, ahí. Así que la próxima lo agarras en la mano. El de Proverbios 16:4. Hay un acontecimiento en el Nuevo Testamento que encaja en ese versículo. Es más, se lo toma cuando ocurre ese acontecimiento, dice, porque la Biblia dice o porque la Escritura dice tal cosa. ¿Cuál es? ¿Te ubicás? ¿O No, te mareé? Me mareaste ya. Que es la muerte de Judas. Ah, Toma claro. la muerte de Judas y dicen, hablando de Judas, que Dios también eligió al impío para el día Pero para el no, día porque malo. él podía podría Bueno, haber entonces arrepentido. mi pregunta es, sobre todo lo que estamos hablando, ¿entonces Dios predestinó a Judas para que se pierda? ¿Simplemente es un monigote de carne y hueso que Dios lo eligió, Dios lo hizo nacer, Dios lo creó para perderlo, para mandarlo al infierno? ¿Es carne de infierno desde el día que nació? Y Dios hizo todo según su propósito, aún al impío para el día malo. ¿Dónde está el grillito? ¿Cómo fue entonces? ¿Qué quiere decir que Él creó al impío o al perverso para el día de calamidad? Vos sabés que con ese texto, la tradición judía, los judíos, dicen que todos los no judíos, como goy. ellos llaman los goy, Los Goy. son creados por Dios para alimentar el infierno. Hacen de tienen una dulzura. ¿Sabes? Por eso con los goy nada que ver, porque son creados por Dios como leña para el infierno. Eso sería lo que está diciendo ahí. Sí. Te voy a ver si alguno me sigue con esto y ya cerramos porque ya es hora de terminar. Dice la Biblia en Génesis 1 que Dios crea la luz. Sí. Y dice más adelante que Dios crea las lumbreras para que alumbren. Sí. ¿Estamos? Por lo tanto, luz y lumbrera no son lo mismo y tampoco fueron creadas en ningún momento. ¿Está bien? Cuando Dios creó la luz, no existía lumbrera. Cuando Dios creó la luz, no existía algo que alumbre. ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Está? Cuando crea lo que alumbra, alumbra luz. Sí. Ok, vamos ahora otra vez a Judas. Mira, le poné la cara de Ezequiel acá. Necesitaríamos un zoom. Sí, acá. un zoom. No, ¿Estás bien o Sí, pero... pero estás bien? Sí, Te sí, veo estoy bien, ¿no? Estoy bien, estoy bien. Estás ubicado. Te lleva, pero sí, está bien. Dios crea al perverso o al impío. A ese perverso o impío que el Dios creó, ¿lo creó con nombre, ADN y número de documento? No, No. ¿Qué creó? creó la maldad. Bueno, especifica para eso. Claro. ¿No? Es como decirte, vos vas a encajar en el molde que Dios ya preparó si eso está de acuerdo A tu A tu corazón. a tu corazón. Creó a los impíos, pero vos elegís. Acércate. Creó a los impíos, pero vos elegís si ser impío o no. Vos elegís ser impío o no. Entonces, Judas no estaba condenado a perderse. Él se- Tenía oportunidad de salvarse.
tuvo la oportunidad de arrepentirse. Es más, se arrepintió. Lo que pasa es que como su mirada no estaba puesta en el Señor, no estaba puesta en Jesús, sino solamente en lo terrenal, aunque se arrepintió, la consecuencia de arrepentirse no fue ir a Dios. Se arrepintió y se colgó por la angustia que lo llenó. Pedro, que también lo traicionó, se arrepintió y fue llorando hasta que provocó encontrarse con él. Entonces, Dios no predestina al hombre, a la raza humana, al género humano, para algo específico, para que seas tal cosa, que te pase tal cosa, que vivas de tal manera. No somos fatalistas, hinduismo, como decía también esta mañana o ayer, Castas, sí. el sistema de castas, que bueno, yo nací ya para esto y no tengo alternativa, no puedo salir. Dios me creó para esto, no, Dios no es así. Ahora, nosotros estamos, como humanos, estamos muy contaminados con ese pensamiento, que todo es una cuestión de elección, de predestinación. Enseguida, en la primera conversación saltó enseguida eso, estoy predestinado para. No, estoy predestinado para una cosa, para salvación. Como la humanidad se alejó del Señor, se cortó, se rompió el plan de la predestinación para salvación. Por lo tanto, como todo aquel que ya iba a la salvación se encontró con un precipicio en el cual cae, Dios se vio en la obligación de crear un puente para que vos elijas el puente y sigas a tu destino original. El puente es Jesús, el puente es la cruz. Yo soy camino, verdad y vida. Entonces, también volvemos a la discusión de antes, Jesús sería el plan B, claramente porque lo dice, ya lo tenía desde el principio, predestinado desde antes, desde antes de la creación del mundo. Pero nosotros nos dirigimos por nuestras decisiones personales. ¿Cuál es la decisión que tenemos por delante ahora? Y ya terminamos con esto. La decisión que tenemos por delante es responder al llamado del Señor, cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, ser luz, usando la comparación de lumbrera y luz, bueno, alumbrar porque la luz ya está. Dios ya lo creó, tenemos la obligación de alumbrar. Ah, espera que quedó un comentario, no quiero dejarlo de lado. Judas se equivocó de madero. Después de entregar a Jesús, él pudo ir a la cruz, pero eligió el árbol. Pero su predestinación fue entregar a Jesús, estaba ya escrito. Pero son todos poetas. Me está muy bueno lo del árbol, lo del madero, pero lo de predestinación, no. Judas no estaba predestinado para eso, sino que él encajó en el molde que Dios preparó, que Dios creó. Muy buena reunión, estoy entendiendo muchas cosas. ¿Ve que es bueno esto? Liliana, Segunda de Reyes, Jonás quiso salirse del plan de Dios y él lo hizo igual, tragándolo una ballena y llevándolo al lugar que Dios le había mandado. Sí, pero ¿era voluntad de Dios que Jonás era tragado por la ballena? No, era que vaya en un barco directamente allá. Podríamos decir que Acércate al micrófono. las presiones o las circunstancias que pasamos en nuestra vida, o sea, revelan la verdadera elección que hay en nuestro corazón con respecto al camino que Revelan, dirigen, te llevan a la elección. El camino del desierto es necesario para eso. Ahí donde vos tomás las decisiones que tenés que tomar. Incluso si querés salir, no, esto es demasiado para mí. Bueno, ya entramos en el mismo tema, otro tema, y ya lo cortamos y quedará pendiente. Llamados o escogidos. Es lo mismo. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Quiénes son los pocos escogidos? Dios te contó, a ver, 1, 2, 3, 4, a ver, solamente 10 puede haber en el equipo de streaming. Los demás ya están condenados, los demás se los come el virus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, se los va a comer el virus. ¿Hace eso Dios? No. Uno se convierte en escogido. Uno se convierte en escogido. Claro. Al responder Al llamado. Nos quedamos acá, nos despedimos. ¿Vamos a cantar algo? Póngase acá, vengan. Aunque sea para acompañar el final, nada más. Y cerramos este tiempo.
que esta crisis, esta cuarentena nos ha obligado a crear y que está siendo de bendición. Como dijo Alejandra, estoy entendiendo muchas cosas que no entendía. Así que también para eso es de bendición. Podría ser, sí, podría ser un discipulado en vivo.